Muy buenas noches con todos los señores ¿Por qué? participantes, agradeciéndoles por la presencia a esta capacitación en certificación de competencias laborales para soldadura. Anda a buscarme un cargador ya. Sí. Estamos nuevamente Anda, acá, gracias al apoyo de Corfopin. Perdón, vamos Sí. a pedir por favor que solamente activen sus micrófonos cuando tengan que pedir la palabra. Mientras tanto, mantengamos desactivado el micrófono, por favor, ¿sí? A Jairo, a segundo, cierre el micrófono. Ok, vamos ahí. Ya listo, Edison. Ya. Ahora sí, ya. Bueno, nuevamente, muy buenas noches a todos los señores participantes, agradeciéndoles por la presencia a esta capacitación online en certificación de competencias laborales en soldadura. ¿Sí? Agradecemos también a la corporación Corfopin, que nos brinda esta oportunidad a todos de podernos seguir capacitando, ¿no? Es la tercera vez que tenemos este webinar, entonces estamos con ustedes, con mucho gusto, estamos de pronto pocos, pero buenos, digamos, ¿no? Entonces vamos a arrancar con pie derecho esta capacitación, ¿no? Les voy a dar una panorámica, en primer lugar, para que vean qué vamos a ver durante este día, el día de mañana, y el martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, ¿no? Entonces, el objetivo del curso es hacerle lo más vivencial posible, ¿no? Para que ustedes vean que sí se puede aprender, y yo también he aprendido por la red, ¿no? Sí, entonces yo soy sincero, he aprendido bastante por YouTube, ¿sí? Hay cantidad de videos. Lo que le vamos a hacer hoy es enfocarle más pedagógicamente, paso a paso, capaz de que usted, como estamos en nuestro medio, sea más fácil ubicarnos en cada proceso de soldadura, ¿sí? Ya estamos hablando dentro de nuestros términos, digamos, lo más comprensibles posibles para que usted nos pueda entender, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el fundamento teórico del proceso de soldadura eléctrica, ¿sí? Igual vamos a hacer aquí unos pequeños demostraciones, unos ensayos, para que el fundamento teórico no esté simplemente en una diapositiva, sino para ver que vean que es dinámico esto, ¿no? Mañana sí nos dedicamos a las prácticas de soldadura eléctrica. Tenemos aquí 10 tipos de electrodos revestidos que ya les vamos a indicar para que vean cómo se utiliza, qué trabajo se puede hacer. Vamos a cebar bien el arco eléctrico, hacer una almohadilla, ¿sí? Les vamos a dar una explicación, una demostración más que todo, cómo se hace bien una funda en T, cómo se hace bien paso a paso una funda a tope, ¿no? Todo basado en las normas AWS, ¿sí? El día martes vamos a ver el proceso GEMAO. Tenemos aquí la maquinaria disponible, ¿sí? Para que ustedes vean paso a paso el funcionamiento del proceso GEMAO. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Sí? En material delgado, en material grueso, ¿sí? El día miércoles vamos a ver el proceso FKO, ¿sí? Es decir, el alambre tubular que le conocemos, ¿no? Vamos a ver el FKO, igual de la misma manera, un pequeño contenido teórico, pero más nos interesa centrarnos acá en la parte práctica, ¿no? El día jueves vamos a ver el proceso TIG, ¿no? Vamos a ver el proceso TIG aplicado a lo que es acero inoxidable, acero bajo carbono, acero de baja aleación, ¿sí? E incluso el aluminio. Y para el día viernes veremos lo que ahora que siempre se utiliza y se seguirá utilizando, ¿no? Los métodos de preparación de las placas a soldar, ¿no? Y cómo preparamos siempre es utilizando un proceso de corte, ¿no? Vamos a ver el proceso de corte oxoacetilénico y el proceso de corte por arco plasma, ¿sí? Entonces, esta estructura, digamos, de cada día, cómo está organizada, vamos hasta las 7:30 vamos a tratar un temita, luego tendrán un receso de unos 10 minutitos y continuamos hasta 4 para las 9, donde ustedes ahí pueden hacer sus preguntas, ¿sí?
Entonces, esperamos que durante la ejecución de la demostración, ustedes ya vayan de pronto preparando unas preguntas para nosotros con mucho gusto responderlas, ¿no? Así es lo que está estructurado este curso, ¿no? Nuestro objetivo es hacerlo también de aquí, seguidamente presencial, ¿no? Entonces, lo nuestro, esto nos atrevemos a hacerlo porque sí se puede aprender, se puede usted certificar, ¿no? O sea, que sean los primeros pasos seguros para el manejo de los procesos de soldadura, ¿no? Y el siguiente paso sería que usted algún rato se califique como soldador, ya sea en estructuras metálicas, sea en tubería, ¿no? Tubería para alta presión. Es una buena decisión que les felicito que ustedes hayan seguido este curso. Ustedes también pueden invitar a compañeros, amigos que se unan. Estamos a tiempo porque esto está grabándose. Entonces, pueden decirles a sus colegas que pueden unirse a partir del día de mañana para que podamos seguir esta capacitación, ¿no? También les felicito porque ustedes, miren, están en un horario que merecen descansar, pero así es el soldador, así somos los soldadores, ¿no? De pronto dejamos de lado eso, pero esto del mundo de la soldadura nos apasiona y nos quita hasta el cansancio, ¿no? Y usted se convierte en un referente ahí en su hogar, porque sus hijos, su familia están diciéndole, mi padre se está capacitando, mi hermano, en fin, está estas horas, miren, fin de semana, en vez de estar en otra actividad que también nos merecemos, pero nos estamos capacitando, ¿no? Esa es una corresponsabilidad que tenemos con nuestra familia, con nuestra profesión y siempre con nosotros mismos, ¿no? Les felicito desde ese punto de vista y pues vamos a empezar. Tenemos preparado unas diapositivas y le hacemos el enlace acá con la parte práctica para que podamos empezar el proceso que les dije, proceso SMAP. Ahí está. Entonces, bien, tenemos la primera diapositiva, ¿no? Recuerden, la AWS tiene la norma A3.0, que nos habla de la terminología de los procesos de soldadura. Este manual se lo puede ver digamos, en Google, ¿sí? Lo puede ver en un buscador, ¿no? O hay partes en video que nos habla de la terminología. Y esto nos especifica que siempre va a ser soldadura, ¿no? No debemos decir, estoy en el curso de suelda, ¿no? Suelda es la actividad que nosotros hacemos en el presente, ¿no? Yo sueldo, tú sueldas o él suelda. Ahí sí cabe el término suelda, ¿no? Esto siempre va a tener que usted decirlo, soldadura, ¿no? Sí, en este caso estamos con soldadura eléctrica. Nombre y apellidos tiene, se llama soldadura eléctrica con electrodo revestido. Sí, es importante empezar desde aquí porque es cotidiano ver, ¿no? Hay un taller que le pone el rótulo taller de suelda eléctrica y autógena, ¿no? Eso nos está diciendo que de pronto no nos hemos capacitado, ¿no? Estamos utilizando, vean, de inicio mala terminología. Nos recuerden, siempre tiene que ser soldadura, video de soldadura, proceso soldadura, ¿sí? Soldadora, ¿no? Soldador, ¿sí? Entonces hay que utilizar bien este término, ¿no? Entonces, la norma americana le designa como proceso SMAP. Ahí tienen las siglas ustedes inmediatamente abajo, las siglas SMAP. La S, ¿qué significa? Shielded. Todo esto está en inglés, pero es muy conciso, ¿no? Todo esto es normalizado. La S significa shielded, ¿sí? Protegido. La M significa metal, ¿no? La A viene de arco voltaico, arco eléctrico en este caso. Y la M y la W, welding. Todos los procesos han de ver este término de que termina estas siglas con la W. Significa welding, ¿no? Es decir, soldadura en español, ¿no? Entonces, ahí está englobado el concepto de lo que es la soldadura eléctrica que nosotros le conocemos, ¿no? Dice que es shielded metal arc welding, ¿no? Soldadura metálica por arco eléctrico en este caso, ¿sí? Soldadura metálica por arco
protegido. Ese es el término simple y conciso que los americanos utilizan para designar el proceso de soldadura eléctrica. Y es tan importante porque esto usted lo va a encontrar en videos, en información. Cuando usted se califique, haya de venir en un WPS o en un PQR, a decir se va a utilizar el proceso SMAU, ¿no? Y de pronto se topa con estas siglas y no queremos que usted se confunda. Significa que van a utilizar electrodo revestido, ¿no? Es decir, o soldadura eléctrica. ¿Y qué más? Esto puede venir en planos, ¿sí? Entonces de pronto le dan un diseño de cálculo estructural y ahí le ponen simbolización y hay de ver qué proceso de soldadura se va a utilizar, ¿no? Esto es parte fundamental de lo que es la terminología, ¿no? Y siempre se empieza por el proceso de soldadura eléctrica cuando usted ya quiere meterse, digamos, involucrarse más en este mundo, ¿no? Este mundo es apasionante, nunca se deja de aprender, ¿no? Es amplio cada vez que usted de pronto se clasifica en un proceso, quiere calificarse en el siguiente proceso, quiere seguir aprendiendo, quiere hacer mejor de lo que vea y que otros soldadores hacen, siempre va a estar preguntando. Entonces, miren, sabemos con qué tipo de personas estamos, ¿no? Somos personas que de retos. El soldador es una persona de raza especial, digamos, ¿no? El soldador es perseverante, ¿no? No nos amilana ni el lodo, no nos amilana ni la lluvia, ni el humo, ni el gas, ni la radiación. Nosotros somos exentos de todo tipo de prejuicio, ¿no? Que de pronto nos diga, y se escucha, ¿no? No haga soldadura porque de pronto eso es malo para la salud, ¿no? Ya vamos a hablar este temita en lo que es seguridad con la soldadura eléctrica, ¿no? Ahora sí, vamos a la primera diapositiva, ¿sí? A ver qué nos dice. Veamos la segunda sería, ¿no? Miren, aquí está esquematizado, digamos, el campo de la soldadura. No está hablando específicamente de un proceso, ¿no? Sino de muchos procesos, ¿no? ¿Y qué está? Por ahí empezamos todos, ¿no? El emprendedor generalmente empieza por ahí. Dice, a ver, voy a un taller y voy a aprender a soldar, ¿no? Sí. Y utilizamos la soldadorita eléctrica. De pronto tenemos un ambiente de unos 6 por 3 metros en una área, ¿no? Y nosotros podemos emprender en un trabajo de soldadura, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se dedica el grueso del asunto? La soldadura está enfocada a la soldadura de producción, ¿no? ¿Y qué es el proceso más utilizado? Miren, es la soldadora eléctrica, ¿no? Sí. Entonces, esto se enfoca a la metalmecánica, ¿sí? Recuerden que nuestro mundo de la metalmecánica tiene 3 componentes en sí mismo, ¿no? Lo que es ajustaje, es decir, preparar las piezas metálicas, lo que es mecanizado, cuando no lo hacemos manual, lo hace una máquina, ¿no? Un torno, un apresador, un taladro, en fin. ¿Y cómo unimos todos los elementos? Con soldadura, ¿no? Entonces, aquí entra de ley en la metalmecánica la soldadura. ¿Y a qué se enfoca esto? ¿Qué va a preparar? Puertas, ventanas, pasamanos, ¿no? Felizmente, la construcción en nuestro país no ha decaído, ¿no? Eso es muy bueno porque, miren, pese a esta pandemia, sí se está reactivando. Lo primero es la construcción y siempre, por siempre se va a necesitar elementos metálicos. Ahora que ya se le está reemplazando el acero bajo carbono con acero inoxidable, ¿no? Pero siempre va a estar presente la soldadura. Entonces, en esta base de la pirámide, que es lo más grande, aquí no necesitamos un soldador calificado, ¿sí? Aquí necesitamos una persona que sepa de metalmecánica, uso de herramienta, ¿no? Medir, trazar, tenga buen gusto para hacer las cosas, ¿no? Sea un poco artista, digamos, ¿no? Sea preciso para construir, tenga gusto y, lógico, va a aplicar la soldadura, ¿no? Entonces, la soldadura aquí de producción, no va a haber un inspector de soldadura, ¿no? No le van a hacer ensayos, ¿no? Porque hay ensayos que se hacen a las soldaduras. Entonces, aquí necesitamos la experiencia, ¿no? Sí, la experiencia, el buen gusto y los buenos métodos de trabajo que tenga el metal mecánico, ¿sí? En el segundo nivel tenemos aquí la soldadura de mantenimiento.
lo que le llamamos soldaduras especiales. Usted también puede inculcar, es más, ¿no? Mañana vamos a ver cómo soldamos 11 tipos de electrodos, ¿no? Desde los más delgados hasta estos más gruesos, miren, ¿no? Sí, van a ver cómo soldamos. Entonces, tenemos aplicado en soldadura de mantenimiento. Y estas soldaduras de mantenimiento, ¿a qué se dedican? Por ejemplo, ¿no? Hay elementos metálicos que se desgastan, se rompen, ¿no? Pongamos de aluminio, de magnesio, de antimonio, de elementos que se desgastan de acero inoxidable, de acero, ¿no? De acero al manganeso, ¿no? Sí, aceros de recargue duro se desgastan. Entonces, ahí se aplica la soldadura de mantenimiento, ¿no? Entonces, hay que tener un método, ¿no? Mañana vamos a ver un método simple de aplicar la soldadura de mantenimiento, ¿no? Con electrodos especiales, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué es lo que se requiere? Aquí no hay soldador calificado. Aquí necesitamos un soldador que tenga conocimiento elemental de la temperatura de los metales, del punto de fusión, ¿no? Digamos, qué elemento de consumible utilizar, qué proceso de soldadura utilizar, ¿no? Garantizar en lo más que se pueda el trabajo reparado, ¿no? Entonces, a eso se dedican las soldaduras especiales, ¿no? Sí hay talleres en los que dice ahí, ¿no? Soldaduras especiales, así le conocemos más acá en nuestro país. Entonces, ahí se hace todo este tipo de reparaciones, ¿no? En vehículos, los aros de magnesio que llamamos se rompen. Entonces, ahí se hace este tipo de trabajo, ¿no? Es un buen campo, ¿sí? Es no hay, como les digo acá, digamos, una exigencia específica que necesita un inspector de soldadura. No necesitamos soldador calificado, necesitamos una persona que tenga conocimiento de soldadura y de metales y de procesos de soldadura, ¿no? En el siguiente nivel, ¿quiénes están? Aquí entran los soldadores calificados, ¿no? Aquí entran los soldadores que se llaman de estructuras metálicas. Eso nos gustaría que después usted, el siguiente paso, se califique como soldador en estructuras metálicas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos soldadores? Ustedes han de ver los que ven soldando puentes, ven soldando puentes grúas, ven soldando edificios, ¿sí? Ven soldando de pronto, digamos, tribunas, ¿no? Donde entre una estructura que esté sometida a cargas, ¿no? Y estas cargas tengan que garantizar su resistencia, ¿no? Como decir, acá en nuestro medio se utiliza bastante lo que es en la construcción de carrocerías. Ahí que se necesita un soldador calificado, ¿no? ¿Sí? Necesitamos un soldador calificado ahí, ¿sí? Parece que se bajó la luz de ahí. Ya, entonces, aquí sí ya entra un inspector de soldadura, ¿sí? Aquí al soldador ya va a tener una experiencia. Aquí al soldador se le va a exigir unas pruebas, ¿no? Se le va a tomar cada vez que vaya a soldar en una edificación, se le va a decir, se les va a tomar la prueba, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos soldadores calificados. Se les llama soldadores AWS, ¿no? Porque aquí hay la norma americana AWS, que significa American Welding Society, ¿no? Sociedad Americana de Soldadura. Todo parte desde ahí. Entonces ellos tienen diseñado, digamos, cómo se califica un soldador, qué procedimiento se utiliza, qué tipos de ensayos se les hace, ¿no? Entonces, son los soldadores AWS o soldadores de estructuras, ¿no? Eso ya les vamos a mañana indicar qué tipos de puntas hace un soldador AWS, ¿no? Paso a paso les vamos a indicar. Luego están los soldadores de tubería de derivados de petróleo, soldadores API. API significa soldadores de la American Petroleum Institute, ¿no? Sí, Institute. Sí, así sería en inglés, ¿no? Entonces aquí tenemos también soldadores calificados. Aquí hay un inspector de soldadura. Aquí habrán ensayos de soldadura, ¿no? Sí, lógico, el soldador sí cobrar más, ya cobra de pronto por nada, en fin. Entonces tenemos soldadores para derivados de petróleo. Luego tenemos los soldadores también, ASME, ¿no?
ASME son todas normas americanas. American Society Mechanic Engineers. Eso significa ASME. ¿Y cuáles son estos soldadores ASME que se les conoce? Son los que sueldan recipientes de alta presión, por decir tanques grandes, ¿no? Calderas, ¿no? Acueductos, ¿sí? Puede ser, digamos, tuberías de alta presión por donde vaya, puede ser agua, puede ser lodo, puede ser vapor, pueden ser líquidos, ¿no? Entonces, aquí están los soldadores que se les llama ASME, ¿no? Entonces, miren, así está, ¿no? Toda esta pirámide sí es posible que nosotros o ustedes puedan cumplirla, ¿no? Sí, estamos ahorita en el nivel de abajo, en el nivel básico. Si usted es estudiante universitario, esto le va a servir bastante, ¿no? Sí, porque algún rato usted va a querer emprender en soldadura o va a querer emprender, digamos, como un profesional, ¿no? O usted metalmecánico que algún rato de pronto en paro que les llaman, ¿no? Es decir, cuando el soldador calificado no tiene alguna obra, está en un taller de metalmecánica produciendo, y cuando tiene alguna obra grande, digamos, como es soldador calificado, se presenta a la prueba y hace ese tipo de trabajo, ¿no? Puede ser dentro o fuera del país, ¿no? Eso también nos brinda la oportunidad de viajar, ¿no? En el mundo de la soldadura. Un soldador es muy dinámico, ¿no? Él no se queda en un solo país. Un soldador jamás es pobre. Ya, con eso les digo, no. Un soldador jamás se va a quejar de la situación, porque si no es aquí, es en otro lado, ¿no? Y esto, como son normas universales de la AWS, entonces tenemos la oportunidad de ser ágiles en esto, ¿no? Es un mundo muy fascinante de la soldadura. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Veamos qué nos dice. Hablemos un poquito de la historia. Todo nace de la naturaleza, ¿no? Cuando llueve, recuerden, en Quito, ¿no? Que se están viendo estos famosos, esas granizadas y lluvias, ¿no? Es lo típico ver un rayo, ¿no? Es lo típico ver un relámpago, ¿sí? De ahí, entonces, se toma para nosotros aplicar el proceso de soldadura por arco voltaico o soldadura eléctrica, ¿no? Y hablando de la primera gráfica que tenemos en la parte superior izquierda, no, la soldadura no necesariamente interviene aquí la electricidad. Recuerden que la forja es un método de unión de metales, ¿no? Y esto se aplica, pero desde mucho tiempo atrás, ¿no? Esto es, la forja fue el primer método de unión, ¿no? Donde por coalescencia, por presión, por golpe, se pueden unir metales, ¿no? Sí, entonces era típico antes, ¿no? Somos un poquito mayores, ver en las ciudades, ¿no? Las típicas herrerías, ¿no? Era como decir la metalmecánica del pueblo, ¿no? Entonces ahí se hacía todo este tipo de trabajos en forja, ¿sí? Entonces esto se lo aplicó desde mucho tiempo atrás de la historia, ¿no? Y hoy se ha convertido en un arte la forja, ¿no? Hay pocos herreros, digamos, ¿no? Pocos forjadores, ¿no? Y son trabajos que cuestan, ¿no? Porque es un trabajo tenaz. Y, digamos, estos trabajos se los aplica más como como para ornamentación, y todo lo que es ornamentación es un poquito caro, ¿no? ¿Sí? Se nota nomás un trabajo que es de un molde fundido y un trabajo que es mediante forja, ¿no? Entonces, este trabajito sí es, digamos, un arte, ¿no? Un arte y esfuerzo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos a la naturaleza como ejemplo para nosotros aplicar lo que es hoy soldadura eléctrica, ¿no? Recordemos que un rayo, ¿sí? Es un arco voltaico, es una descarga eléctrica, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Arriba las nubes se saturan de cargas negativas que van arrastrando de las montañas, arriba se chocan estas nubes, se genera una diferencia de potencial, estos electrones de cargas negativas se unen. ¿Y qué quieren hacer? Desahogarse, ¿no? Descargarse. ¿Dónde? En la Tierra. ¿No? ¿No? Entonces la Tierra es un manto de cargas positivas, ¿no? Entonces cargas contrarias se atraen, ¿no? Entonces, ¿qué hay de por medio para que este rayo sea posible? Humedad, ¿no? Entonces hay humedad
y ahí tenemos un arco voltaico. ¿Quién fue el primer hombre en observar esto? Fue el inglés Humphrey Davy, ¿no? Allá por 1835, este inglés ya hizo los primeros ensayos en unas baterías que ya se inventaron en esa época y logró establecer el primer arco voltaico, ¿no? Y ese trabajo lo podemos hacer hoy, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo él, no? Cogió dos puntas de electrodos de carbón y hizo saltar el arco voltaico. Sí, ya. ¿Vamos a hacerle eso ahorita? Sí. Observemos entonces, ¿no? Nos preparamos acá para que vean que esto es posible, ¿no? Entonces tenemos todo acá preparado. Vamos a hacer el arco voltaico, ¿no? Sí. Ya, entonces, a ver si nos ayudamos con el cámara, nos alistamos para ya hacer el arco voltaico, ¿no? Sí. Ya tenemos la máquina, ¿sí? Vemos acá, ¿sí? Entonces esto lo podemos hacer con un grafito, ¿no? ¿Sí? Nos ponemos los medios de seguridad. Vamos a subir acá el amperaje. Miren, este arco voltaico hasta hoy es posible, ¿no? Hasta hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Ahí, enfócale. Vamos a ver. ¿Sí? Ahí tenemos el arco voltaico. Sí, eso fue. Ahí está, bien. ¿Estamos? ¿Ya? Les ofrecimos que íbamos a hacerle lo más dinámico posible, ¿no? Este invento fue hecho por primera vez por los ingleses, vamos a decir, ¿no? Allá por el siglo XVIII, ¿no? A mediados, entonces ya lo aplicaron. ¿Sí? Ya estamos por acá, ¿no? Entonces, vamos a la diapositiva nuevamente, veamos la diapositiva. ¿No? Entonces, aquí tenemos un arco voltaico. ¿Sí? Este arco voltaico se caracteriza, ¿por qué? Por ser muy luminoso, ¿no? Por ser muy caliente, capaz de fundir el metal, ¿no? Cualquier metal. Entonces, este inglés ya lo patentó, ¿no? Fue el que primero aplicó esto. Entonces, este arco voltaico. Luego, ¿qué está ahí en la diapositiva? Los soviéticos, ¿no? Lo que antes les llamábamos los rusos, ¿no? Entonces, ellos ya, aquí tenemos a Nicol, ¿qué nombre dice acá? Sí. Los soviéticos, Nikolai Snalianov, sí, disculparán el tema. Entonces, ellos ya aplicaron este arco de carbón, ¿sí? Que se le conoce como Carbon Arc Welding, y todavía se suelda con esto, ¿no? Nosotros podemos soldar, ¿no? Con un electrodo de carbón, podemos usar una máquina de corriente continua y podemos soldar, ¿no? Tipo proceso TIC. Hay soldadura por arco de carbón, ¿sí? Entonces ellos ya hicieron ya en 1875, ya empezaron ellos a unir metales, ¿no? Dijeron, hay que aprovechar esta energía para unir los metales, ¿no? Asimismo, los soviéticos ya lo aplicaron en la soldadura, como les digo, ¿no? Después están los suecos, ¿no? Ahí está la imagen intermedia de abajo. Entonces, los suecos, el sueco Kelber, en 1900 ya hizo ensayos también, en vez de electrodos de carbón, ¿sí? Él se aprovechó de los ensayos de los soviéticos que hicieron primero con carbón, luego hicieron con varillas metálicas, ¿no? Entonces ya trataban de unir los metales con varillas desnudas, que les llamamos, ¿no?
Entonces, pero ¿qué había los soviéticos? ¿Qué se dio cuenta este sueco de que la soldadura hecha con varilla desnuda era quebradiza, ¿no? Porosa, fisurada. Entonces, ¿qué hizo este sueco en 1902? Ya dijo, a ver, a este ensayo que hicieron los soviéticos, le puso un revestimiento. Y con este revestimiento, ¿qué es lo que se logró? El famoso electrodo revestido, que hasta hoy lo utilizamos. Miren, desde 1900, ¿no? Los suecos prácticamente fueron los que inventaron el electrodo revestido. Entonces, el sueco Kelber se diseñó este revestimiento, ¿no? Sí, y nace también incluso la empresa Saab. La empresa Saab es de origen sueco, ¿no? Sí, y las siglas significan justamente esto, ¿no? Que es un trabajo con soldadura, con electrodo revestido, ¿no? Entonces él hizo esos ensayos y se logró por primera vez que la junta soldada ya sea libre de defectos y que se aplica hasta la fecha, ¿no? De ahí está la AABC, la Sociedad Americana de Soldadura, que prácticamente ha desarrollado la mayoría de procesos de soldadura. Y aparte de desarrollarlos, ¿qué es lo que hizo? Los ha reglamentado, los ha estandarizado, ¿no? Y los ha globalizado, digamos, ¿no? Entonces, se utilizan normas americanas para todo lo que es soldadura, ¿no? Es un mundo grande de lo que es la Sociedad Americana de Soldadura. En todo el mundo lo aplican. Como les dije, la soldadura es universal y podemos nosotros en cualquier parte del mundo, la electricidad va a ser la misma y podemos desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Aquí nos sale un barato, digamos, ¿no? Imagínense capacitarnos así, en tal caso vía online, perdón, en soldadura, es económico, ¿no? Si usted sigue una capacitación de este mismo tipo en Estados Unidos, no va a valer $100, ¿no? Sí, son por miles, ¿no? Igual las presenciales son sumamente caras, ¿no? Acá en Corfopin, digamos, también damos capacitaciones presenciales, pero es al alcance del bolsillo de todos, ¿no? Es una corporación de fomento, ¿sí? Y trabajamos con auspicios que nos hacen que sea posible de que el precio sea lo más accesible para ustedes, ¿no, señores? Vamos con la otra diapositiva. Sigamos avanzando. Recuerden, preparen sus preguntas, ¿no? Para nosotros después poderles responder. Ahorita estamos en los conocimientos básicos de la soldadura eléctrica, ¿no? Aquí está el principio de funcionamiento, ¿no? ¿A qué se asemeja un circuito un circuito eléctrico estándar, ¿no? Un circuito eléctrico que lo tenemos en el hogar, ¿sí? Es similar o parecido a un circuito hidráulico, ¿no? ¿Qué tenemos en el circuito hidráulico? Ahí deben ustedes, ¿no? Hay digamos, tres factores para que el agua pueda circular, ¿no? ¿Sí? Al agua ahí se la llama, digamos, corriente eléctrica. Sí, allí sería, en el circuito eléctrico sería la corriente eléctrica, ¿no? La fuerza con que circula esa agua, ¿sí? Acá en el circuito de soldadura o un circuito eléctrico se le llama tensión, ¿no? ¿Sí? Y la resistencia que tiene en la tubería esta agua para circular, acá le llamamos resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, es necesario de estos tres elementos, ¿sí? De estos tres, de qué nomás en el circuito, digamos, hidráulico. El agua, acá sería también qué es necesario para que circule el agua, digamos, la fuerza, ¿no? Una diferencia de altura en ese caso, o una presión de una bomba, y la resistencia, ¿no? Puede ser también con la fuerza con que circula el agua para que salga más agua o menos agua, ¿no? Eso lo podemos regular en una llave y podemos decir que hay más agua o menos agua, ¿sí? Acá, en el circuito, esto les recalco porque va a haber una prueba, ¿sí? Una prueba teórica que ustedes tienen que responder para
que les puedan certificar, ¿no? Entonces, todo esto que les estamos desarrollando son parte de las preguntas que ustedes les van a hacer para poderse certificar, ¿no? Nosotros también les vamos a enviar esta información, estas diapositivas de un proyecto para que ustedes la lean, ¿no? Y puedan dar la prueba tranquilamente y se puedan certificar, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, acá en el circuito eléctrico, ¿sí? Vamos a una soldadora, ¿no? Que es lo que nos interesa. En el circuito secundario, ¿sí? Acá, ¿no? Tenemos el portaelectrodos, ¿sí? Ya, vamos a decir, entonces, aquí hay lo mismo, los tres componentes que había en el circuito hidráulico. Aquí ya no va a haber agua, aquí va a circular electrones, ¿no? Aquí va a haber corriente eléctrica, ¿sí? Y la corriente eléctrica se mide en amperios. ¿Qué subimos y bajamos en la maquinita? El amperaje, ¿no? ¿Sí? Veamos acá, entonces hagámosle dinámico, vamos a enfocarnos en la maquinita, le vamos a aprender, ¿sí? Entonces nosotros subimos o bajamos amperaje, recordemos, ¿no? Entonces tenemos acá la maquinita. Vamos a coger una varillita acá. Enfocamos acá, entonces tenemos el amperaje, ¿no? Que sería la cantidad de electrones que circulan por un circuito. Eso es amperaje acá en un circuito de soldadura, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que subimos o bajamos el amperaje, ¿sí? Ahora, en este circuito también va a haber una tensión. Para que esos electrones circulen por los cables, es necesario que haya una tensión eléctrica, es decir, lo que le llaman una fuerza electromecánica. ¿Y con qué se mide esa fuerza? Se mide en voltios, ¿no? Sí, acá tenemos también un voltaje con el cual soldamos. Entonces ya tenemos los dos componentes, ¿no? El amperaje y el voltaje. Sí, esto lo podemos medir, claro, con un voltímetro, sí. Cuando estemos soldando ya les vamos a explicar esto más adelantecito. Entonces tenemos el voltaje. Y vengamos a casito, por favor, ¿no? Vamos acá a la antenacita aquí, ¿sí? Ahora, cuando nosotros soldamos, no se toque la basura acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, no? Pongamos que aquí vamos a hacer un cordón de soldadura, ¿sí? Aquí vamos a hacer un cordón de soldadura. ¿Qué hay aquí? La resistencia, ¿qué es? Esta distancia que hay desde la punta del electrodo a la placa a soldar. Vamos a suponer que vamos a soldar esto, ¿no? Sí, no voy a soldar la tenalla, ¿no? Vamos a suponer que aquí vamos a hacer un cordón. Entonces, aquí hay el tercer elemento de la ley de Ohm, que es la resistencia. ¿Y cuál es lo que me brinda resistencia? Esta distancia de la punta del electrodo a la placa. ¿Sí? Mientras más alta sea la resistencia, más, digamos, oposición tenemos a la circulación de electrones o de cargas eléctricas. ¿Sí? Nos vamos a decir que por el cable viene, ¿no? Vienen las cargas eléctricas, los electrones, y estas tienen que circular y regresar a la máquina, ¿sí? Entonces, se utiliza aquí el electrodo revestido y estas propiedades de la ley de Ohm para nosotros poder realizar un cordón de soldadura, ¿no? Entonces recuerden, tenemos el amperaje, ¿sí? La circulación de electrones por el conductor, ¿sí? Estas se van por el electrodo revestido y quieren pasarse al positivo, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué me hace posible para que estas cargas pasen esta separación, esta distancia, ¿no? Y hace posible esta circulación gracias a que el revestimiento se me quema, ¿sí? Es una campana ionizada
¿sí? Rica en CO2, que hace que estas cargas de estos electrones pasen de acá arriba a la placa, ¿no? Y como hay una resistencia, esta temperatura se eleva en el electrodo y en la placa, lo que hace que se forme el cordón de soldadura. Entonces, ahí tenemos aplicada la ley de Ohm, ¿no? Tenemos entonces amperaje, voltaje y resistencia eléctrica, ¿sí? Volvamos a las diapositivas, por favor. Vámonos por acá. Volvamos a las diapositivas. Entonces, recuerden, ahí tenemos aplicada la ley de Ohm. ¿Y qué me dice? Ahí está. VIR, dice ahí, vean, ¿no? Voltaje sobre, si queremos despejar, el voltaje me dice que es igual a ¿qué? A intensidad por resistencia. Facilito, ¿no? Si queremos despejar de ahí la intensidad, ¿a qué es igual? A voltaje sobre resistencia. Y si queremos despejar de ahí la resistencia, ¿a qué sería igual? A voltaje sobre intensidad. Facilite esa ley de Ohm que le van a preguntar, ¿no? ¿A qué es igual? O le van a poner la fórmula despejada. Es todo lo mismo, ¿no? Podemos despejar cualquiera de los tres miembros en este caso, ¿no? Sí, aquí está el principio de funcionamiento, ¿no? Entonces, se vale igual de lo que sucede en la naturaleza. Se puede también hacer con la electricidad. Sí, vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Preparen, por favor, sus preguntas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí, antes de hablar ya de una soldadorita, ¿no? Vamos a hablar de la seguridad, por favor, para cerrar este bloque. Vamos a hablar de la seguridad, ¿no? Y para hablar de la seguridad, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos, ¿sí? Recuerden que los soldadores tenemos que estar bien equipados, ¿no? No es posible que un soldador no lleve su maleta, ¿no? No lleve su equipo, porque un soldador, aparte de dar ejemplo, tiene que protegerse. Entonces, la seguridad es importante acá, ¿no? Y hay elementos de seguridad y de protección, ¿sí? Entonces, tenemos zapatos, punta de acero, es obligado, ¿sí? Podemos trabajar con un jean, ¿sí? O un overol en este caso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Elementos de producción, recuerden siempre guantes, ¿no? El casco de soldadura, ¿sí? Las gafas, ¿no? Gafas, digamos, siempre, por favor, acostumbre en cualquier trabajo de soldadura, si está usted ahí en esa área, gafas protectoras, ¿no? Porque por ahí siempre se utiliza moladora y va a ser un problema que se le salga algo al ojo, ¿no? Tenemos rodilleras, ¿sí? Tenemos la gorrita, ¿no? ¿Sí? Para soldeo TIG. ¿Sí? Tenemos capucha, ya utilizamos, digamos, electrodo revestido, ¿no? ¿Sí? Tenemos guantecitos suaves para TIG. Mire, nos toca comprar. Tenemos también acá una pecherita. De pronto estamos preparando el material, entonces para no ensuciarnos el overol, podemos ponernos una pechera, ¿no? De cuero. También es importante acá, ¿no? Sí, miren, ¿no? Una famosa campera, ¿no? Tenemos que ya adquirir esto, ¿no? Como elementos de protección, ¿no? Sí, pues tenemos la camperita. También no debe escatimar usted en tener sus tapones de oído, ¿sí? Mascarillas, recuerden ahora que se nos ha hecho costumbre usar las mascarillas, ¿no? Tener incluso elementos, ¿no? Por ejemplo, tiza, ¿no? Porque nos toca señalar por dónde se suelda, ¿sí? Eso en cuanto a la protección, por favor, tenemos que nosotros invertir, digamos, ¿no? Es una inversión para protección, ¿sí? Entonces, no vamos a ir a un lugar a decir, bueno, présteme un casco, ¿no? Présteme unos guantes, ¿no? El soldador muchas veces, si va a dar una prueba, lleva sus placas, ¿no? Sus probetas, y ahí hace una prueba para que ya entrar en las probetas que ya le han marcado. ¿Sí? Entonces, hablando de seguridad también, vamos a decir que nuestro trabajo debe ser bien remunerado. ¿Sí? ¿Por qué? Nuestro trabajo no es de oficina, ¿no? Nuestro trabajo no es de
un escritorio, ¿no? Nuestro trabajo no es así. Nosotros estamos expuestos siempre a factores de riesgo, ¿no? El factor de riesgo, entonces, si nosotros no nos protegemos de esto, puede generarse después de una enfermedad laboral o profesional, ¿no? Sí, esto no va a ser inmediato, va a ser con el tiempo, ¿no? Nosotros estamos expuestos a qué nomás, miren, ruido, ¿no? Estamos expuestos a una descarga eléctrica, ¿no? Sí, estamos expuestos a qué más, a humo, ¿no? Estamos expuestos a gas que es invisible. El humo lo podemos esquivar, hay extractores de humo, pero siempre va a haber un área donde haya gas metálico, ¿no? ¿Y a qué más estamos expuestos? A la radiación, ¿sí? A que tres tipos de radiación hay acá, ¿no? Recuerde que cuando usted está con un arco voltaico, hay tres tipos de radiación. La primera radiación es la luminosa, ¿no? Si vimos el arco, es sumamente luminoso y nuestros ojos no están diseñados para descifrar ese tipo de lumens, ¿no? Esa cantidad de luz. Entonces necesitamos algún filtro o casco o gafas, en fin, ¿no? Entonces eso nos puede, digamos, hacer automáticamente que cerremos los ojos y para evitar eso podemos ponernos unas gafas, ¿no? Hay esa radiación lumínica, ¿no? Cuando estamos en soldadura eléctrica o con procesos de arco eléctrico, es como estar pretendiendo ver al sol, ¿no? Entonces siempre va a haber ese problema, ¿no? Protección, ¿sí? Nuestros ojos no fueron diseñados para ver tanta luminosidad, ¿sí? Sino una luminosidad normal. ¿Qué otro tipo de radiación? Infrarroja. ¿El sol qué nos da? Calor. Esto es fruto de la radiación infrarroja, ¿sí? Esta radiación de pronto no es tan dañina, ¿no? ¿Sí? En soldadura estilínica hay más radiación infrarroja, ¿sí? Pero acá también hay esta radiación. Y la ultrarradiación que es peligrosa, la que debemos protegernos, ¿sí? ¿Cuál es? La ultravioleta. Siempre va a estar en un proceso de soldadura por arco voltaico la radiación ultravioleta. Y todos de esta radiación hemos sido víctimas, todos creo, ¿no? Sí, que estamos soldando hoy a las 8 horas, ahí se genera una conjuntivitis. Esta radiación es capaz de inflamarnos la conjuntiva de los ojos y se produce, el cuerpo siempre se defiende, es una máquina perfecta, ¿no? Se produce un sangrado, digamos, ¿no? Los vasos sanguíneos se hinchan y nos da la sensación como que el cuerpo estamos durmiendo, nos despertamos, ¿no? Esta es lo que le llamamos, me cogió el arco, ¿no? Esta es una conjuntivitis que nos da por radiación ultravioleta. Miren, nuestro ojo que tiene un párpado sumamente delgado, el área del ojo tiene párpados delgados, es delgadísima la piel. Esta radiación es capaz de penetrar e inflamar, ¿no? Entonces el cuerpo nos avisa, ¿no? Nos despierta y dice, hey, cúrate, ¿no? Y la primera recomendación, recuerden, es no ponerse nada químico, ¿no? No vicina, nada de eso, sino más bien algo natural, un desinflamante natural, ¿no? Puede ser un almidón, ¿no? De zanahoria, rodajita de zanahoria, rodaja de pepino, rodaja de papa. Esos almidones son desinflamantes naturales que nos van a aliviar y evitar ver la luz, pues, ¿no? Porque fue justamente por mucha luz y por mucha radiación ultravioleta. Entonces recuerden, esta sí hay que protegerse, ¿no? Y al ojo le puede dañar, ¿no? Esta radiación es capaz de generar esta conjuntivitis, también es capaz de quemar la piel, ¿sí? A la epidermis, si a veces nos dolemos la mano, si estamos soldando sin guantes, huele como a algún cuero quemado, ¿no? Entonces, lo que hace nuestra radiación, no hubo calor, pero hubo la radiación. Si usted está al lado, así parado hasta unos 5 metros, está así las manos y están soldando ahí, va a oler que las manos como que se ha quemado, ¿no? Entonces, por la radiación ultravioleta nos causa que se quemen las células, digamos, de la piel. ¿Qué más nos puede causar esta radiación ultravioleta? Un daño estomacal o a los pulmones, ¿no? Entonces, puede descomponer los alimentos incluso, ¿no? Por eso cuando está un alimento soleado, que le llamamos, dicen, es la radiación que
te descompone. Si comemos, es rápido al baño, ¿no? Entonces, esta radiación puede, digamos, afectarnos también, digamos, el estómago, ¿no? Sí, los pulmones, ¿no? De pronto no respiramos esta radiación, pero sí está saturado el humo de esta radiación, y ese humo de pronto respiramos y nos afecta el estómago y los pulmones, ¿no? Entonces siempre la protección es necesaria, ¿no? Sí. Y se habla mucho más de esta radiación, como es utilizada para fines positivos, para nosotros los soldadores esta radiación nos hace daño, ¿no? Siempre, por favor, casco, ¿no? Sí, cascos, ahora que hay variedades de cascos, ¿no? El filtro, ¿no? Inactínico, ¿no? El vidrio inactínico puede ser número 10 o número 12, ¿no? Sí. Hay cascos electrónicos también, ¿no? Sí, entonces, cualquier tipo de careta o casco que le llamamos, ya usted puede utilizarla, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta la protección y no haga caso, ¿no? Que sí, no soy de STIG, saben decir, ¿no? Los argoneros, dice, trabajan 4 horas porque ya los huesos se les descalcifican y se les daña, en fin, hay una mitología grande alrededor de eso, ¿no? Y es mentira. Sí, yo les digo, es mentira, ¿no? Miren, hay soldadores con mucha edad, sí, que están activos, ¿no? Y no han tenido ningún tipo de problema. Les voy a ser sincero, ¿no? El problema que sí va a haber en soldadura, ¿cuáles? Nuestros ojos no fueron diseñados para estar con mucha oscuridad. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando estamos bajándonos el casco, alzándonos, hay oscuridad, colores, oscuridad. El ojo humano no fue diseñado para eso. La biología no fue diseñada para eso. ¿Y qué pasa con este cambio brusco de luminosidad? Hace que con el tiempo nuestra vista se degrade un poco. No vamos a quedar ciegos, ¿no? Sí, pero hará de pronto, ya cuando usted tenga unos 70 años, sí va a necesitar usar lentes. Ustedes saben que usan lentes alguien que no ha soldado, más jóvenes incluso, ¿no? Pero sí les hablo que un soldador sí se le degrada la vista, ¿no? Es decir, sí va a tener problemas para ver de lejos. De cerca somos expertos para ver, porque siempre estamos ahí viendo por dónde va el cordón soldador, pero se nos dificulta ya para ver de lejos. Esto va a pasar cuando usted tenga 70 años, así es que ahorita no se preocupe, ¿no? Sí. Bien, entonces, como para continuar ya después, vamos a ver cómo compramos una máquina, cuáles son las propiedades para adquirir esta máquina, y regresamos en unos 10 minutitos, ¿no? Hasta eso hacemos unas adecuaciones por acá. Un gusto nuevamente, estamos en línea. Entonces, ahora vamos al siguiente temita, ¿no? Póngale mucha atención a esto, porque es necesario para nosotros poder seleccionar una máquina, ¿no? Entonces, recuerden, cuando vamos a comprar una maquinita, muchas veces nos buscamos una referencia, decimos, ¿no? A ver qué máquina me recomiendan, ¿no? O sea, una asesoría técnica, ¿sí? Y las máquinas, tenemos la ventaja de que tienen los datos técnicos ahora estandarizados, ¿no? Ya no, nadie pone sus datos técnicos a conveniencia, sino ya los mismos datos técnicos que hay en una marca, la encontramos en cualquiera, ¿no? Entonces esto nos va a servir para que nosotros podamos seleccionar la máquina, ¿no? Entonces, para adquirir una máquina, muchos dicen la marca, ¿no? Pero cuando usted vaya a comprar una máquina, tiene que preguntar, digamos, ¿qué amperaje máximo llega a la máquina? ¿No? Tiene que decirle, a ver, ¿cuál es el amperaje máximo? Porque comúnmente preguntan, ¿hasta qué espesor suelda? ¿No? Sí, es un error, ¿no? Lo que tenemos que decir es, ¿cuál es el amperaje máximo que llega a la máquina? ¿Y esto dónde lo tenemos? Ahí tenemos un ejemplo. Sí, les voy a señalar yo acá. Sí puedo señalarlo. Ya, entonces, sí puedo coger. Ya. Ya, entonces me voy a ayudar de acá de esto. Vamos a irle desarrollando esto. Sí. Vamos a ver. Cogemos un puntero por acá. Sí. Aquí está. Entonces,
Vamos a verle aquí. Mire, entonces, esta tarjetita técnica que le llaman, ¿no? ¿Sí? Tenemos que verla, ¿no? Nosotros ver. ¿Y dónde está el amperaje máximo en esta? Mire, vamos en orden desde el principio, ya. Vamos a desarrollarle esto que el soldador debe saber, ¿no? Esta tarjetita usted la encuentra en la máquina, la encuentra en un manual, la encuentra en internet, ¿no? ¿Sí? Se va a la marca y le pone el modelo y le va a salir la tarjeta. Entonces tenemos que los soldadores saber interpretar esta tarjetita, ¿no? Vamos a empezar por este icono de aquí, el que le señale, ¿no? No vamos a preguntar, ¿no? Pero de pronto, si alguien lo sabe, en buena hora, ¿no? Pero si vemos ese icono, de pronto vamos a decir, ah, es una soldadura de filete, en ángulo, ¿no? Y ahí está un cordón, ahí está una placa horizontal y la otra es vertical. No es así. Ese icono que tiene algunas máquinas, ¿sí? Ese icono o ese gráfico, ese significa que es la característica voltio amperio de la máquina. Ya les vamos a explicar. Esta es la característica voltio amperio. Noten que tiene una curvita de caída, ¿no? Observémosle aquí mismo. Tiene esta curvita aquí de caída. Mírele, ¿sí? Ahí está. Es de caída. Esto me refiero, ¿no? Cae esa curvita. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué significa este icono. ¿Sí? Requiere un poquito de atención suya y ir paso a paso. ¿Sí? Vamos a entrar a esto entonces. ¿Sí? Permítanme, por acá, vamos a entrar a la máquina. Vamos a pedir a nuestro querido camarógrafo que nos enfoque acá la maquinita. ¿Sí? Acá. Mire, aquí tenemos la maquinita y los datos técnicos tenemos acá. Sí, aquí tenemos los datos técnicos a lo que vamos a desarrollar. En este caso, la máquina tiene aquí debajo, ¿sí? Es para protección. Si se le daña, busque en internet, ¿no? El modelo de la máquina. Ahora, lo que me refiero es que ese icono nos dice qué pasa cuando usted suelda con tal altura de arco. Y aquí me va a decir por qué se generan los defectos. Los defectos generalmente se generan por no llevar una altura de arco regular. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta maquinita, tenemos 5 momentos, digamos, para soldar. ¿Sí? Tenemos 5 pasos que seguimos cuando vamos a soldar. Ahorita el primer paso, ustedes que le ven a la máquina apagada. ¿Sí? Vamos a irnos también al pizarrón y vamos a explicarles ahí. No, como les ofrecimos, vamos a hacer dinámico. Observamos ahí. Ese es el icono al que vienen las máquinas. Algunas máquinas no vienen con este icono. Vamos a desarrollar. Este icono, recuerden, significa la característica voltio amperio. Voltio amperio, ¿no? Voltio amperio. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué me dice esta curva, este icono, ¿no? Vamos a graficarle acá más grandecito. Síganme. Voy a graficarle acá ese mismo icono un poquito más grande. Para que vean ustedes de dónde es que viene, ¿no?
¿sí? Estamos haciéndole esto un poquito grande, un gigante, hagámosle más grandecito, ¿sí? Ya. Aquí está una flechita. ¿Este qué es? Ustedes, cuando estábamos en el colegio, este era un plano cartesiano, ¿no? Acá teníamos Y, ¿sí? Acá teníamos X. Usted que es estudiante universitario, sé que es fácil, ¿no? En el colegio nos enseñaban, ¿no? Es un plano cartesiano. Lo que vemos acá es un plano cartesiano que le hemos dibujado acá. ¿Sí? Mire qué interesante es esto de la soldadura. Y aquí vamos a ver qué sucede con la altura de arco voltaico. Mire, en este eje X voy a graficar el amperaje. A. Y en el eje Y voy a graficar el voltaje. ¿Estamos? Ahora, volvamos a la máquina, por favor. Vamos a movernos. ¿Sí? Todo esto podemos medirlo. Aquí tenemos un multímetro. ¿Sí? Todo lo que se puede hacer acá, se lo va a hacer en el pizarrón. Tenemos el multímetro, es muy bueno, me verifica, digamos, amperajes altos, voltajes, ¿no? Sí. Los electricistas saben bien este funcionamiento, ¿no? No vamos a dar la clase de multímetro, ¿no? Pero me refiero a que esta se lo puede medir con un elemento específico para esto, ¿no? Siempre en el circuito de soldadura, cuando vamos a soldar, ¿sí? Ahora, voy a graficar el primer momento, es decir, con ese multímetro voy a graficar el voltaje del eje Y el amperaje del eje X. El primer momento, ¿cuál va a ser? Cuando la máquina está apagada. El segundo momento, ¿cuál va a ser? Cuando yo le prendo. Ahí. El tercer momento, ¿cuál va a ser? Cuando yo choco el electrón. Voy a ver qué pasa con el voltaje y el amperaje. El cuarto momento, ¿cuál va a ser? Cuando yo sueldo, hago el cordón. Y el último va a ser el quinto, digamos, cuando yo apago nuevamente. Vamos a graficarle, ¿no? Vamos al pizarrón nuevamente. Vamos a movernos, ¿no? Sí. Está un poquito frío también por acá. ¿Sí? Entonces, bueno. Voy a ponerles de este lado el amperímetro y por este ladito el voltímetro. Voy a dibujarle un analógico, ¿no? ¿Sí? Ahora sí que ustedes tienen unos relojes, ¿sí? En los que se mide el amperaje y el voltaje. El primer momento, como les dije, ¿cuál era? Cuando la máquina está en off, apagada. Apagadita la máquina. ¿Qué pasa con el amperímetro? Me marca 0 y el voltaje también me marca 0. Está apagada la máquina. Vamos al segundo momento. Sí, nuevamente voy a graficar el amperímetro, perdón, se dañó el amperímetro y el voltímetro. Ahora le pongo en on. Le prendo la maquinita. ¿Qué pasará aquí con el amperímetro y qué pasará con el voltímetro? ¿Sí? Va a ver usted que con el amperímetro sigue en 0. No me marca amperaje porque lo estoy soldando, ¿no? Sí. Es como en el grifo del agua. Si mientras no abra, el medidor no va a marcar. Acá lo mismo, mientras no suelde, no va a marcar el medidor. O va a marcar por lo que está prendido el ventilador, que es mínimo, ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos en 0. ¿Qué va a pasar con el voltaje? Resulta que la agujita del voltaje sube y me marca, por ejemplo, lo que diga la máquina, los datos técnicos. Pongamos que aquí me marca 75 voltios. 75 voltios me marca. ¿Qué sucede cuando yo le pongo la máquina en on? Me marca lo que se llama el OCB. Pongámosle acá.
me marca el OCB. ¿Qué significa OCB? ¿Sí? Significa O de Open, la B de Voltage, ¿sí? Y las C de circuito, ¿no? Miren, OCB, ¿cuánto? 75. Me pongo, ¿no? Como ejemplo, 75, dice. Y esto ya le vamos a ver en la tarjeta, ¿cuánto ha sido el OCB? ¿No? Ahorita veamos qué está marcando. Entonces, pongo ON y si mido con el voltímetro me marca 75 voltios. El amperaje está en 0. ¿Para qué me sirve este OCB o estos 75 voltios? En este caso han sido el OCB, ¿cuánto? 75 voltios. ¿Para qué me sirve este OCB? Me sirve para encender el arco eléctrico. Es la fuerza inicial, la tensión inicial que me sirve para prender el electrodo. Si este OCB es bajo, por ejemplo, 30, 40, no va a prender el electrodo. Voy a tener problemas. Y aquí viene, dice, vea, yo compré esa máquina y no suelta el 70-18. ¿Qué sucede? El OCB es muy bajo. ¿Sí? Entonces, una máquina buena, digamos, sin problemas para soldar cualquier tipo de electrodo, que lo vamos a hacer mañana, ¿qué significa? Que tiene un OCB bueno. ¿Cuánto es un OCB bueno? Desde 72 a 78. Fíjese en eso cuando vaya a comprar una soldadora. Véale el OCB. Si tiene 75 como esta maquinita, o 78, póngale el diámetro que le ponga el revestimiento que sea, cualquier tipo de electrodo le va a encender sin ningún problema, ¿no? Para eso, entonces, sirve el OCB. Sí, me sirve para cebar o encender el arco. ¿Sí? Entonces, ese da tabla en los momentos de soldadura. Vamos al tercer momento. ¿Cuál va a ser el tercer momento cuando yo... Ah, bonito esto. Problemas del satélite, disculparán. Ya. Vamos a, entonces vamos del primer momento, el segundo momento, el tercer momento. Vamos a ver qué sucede. Cuando nosotros chispeamos, chocamos el electrodo, el instante solo del choque, ¿sí? No el cordoneado, solo el instante de chocar el electrodo, ¿qué sucede con el amperímetro? Sí, resulta que aquí el amperímetro marca el máximo amperaje que tiene la máquina. Pongámosla de ahí, 200 amperios. Ahí está. Ahora, ¿qué sucederá con el voltímetro? Resulta que este cae a 0. Vean, lo que estaba de 75, solo el instante de chocarle cae a 0. Es inmediato. Sí, si vemos unos, va a pasar esto, ¿no? Lo que estaba así, sí. El rato de chocar, ¿qué sucede? Este sube acá y este baja. Me está diciendo que el amperaje máximo de la máquina y el voltaje cae a 0. ¿Qué es esto? Cuando nosotros chocamos el electrodo, es decir, cuando cebamos el electrodo, vean. En el cebado o el primer choque del electrodo. Esto sucede. Este es el tercer momento. Vamos al cuarto momento. Ponemos acá. ¿Sí? Acomodémosle bonito. Miren, estamos en clases, entonces
En las clases tenemos que usar pizarrón también, ¿no? Para no centrarnos en las diapositivas nomás. Vamos al cuarto momento. ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué sucede? Ustedes han de decir, no, ahora sí ya hago el cordón. Entonces, el cuarto momentito, ¿qué es? Cuando yo sueldo, es decir, hago el cordón de soldadura. Aquí se luce el soldador. Cuando soldamos, hacemos los cordoncitos. ¿Y qué sucederá con el amperímetro? ¿Y qué sucederá con el voltímetro? ¿Qué dicen ustedes? Resulta que aquí el amperaje, ¿qué marcará el que usted seleccionó? Dice, pongo 100 amperios. De lo que estaba en 200, viene y se estabiliza en 100 amperios. Vean. Y el voltaje, lo que estaba en 0, ¿qué pasa? También busca estabilizarse. Por ejemplo, pongámosle unos 25 voltios, perdón. Esto es voltaje, ¿no? Aquí es un buen soldador. Aquí está soldando usted. Ese es el cuarto momento cuando está soldando. Este es el principal. Ahí es donde le miden al soldador. Ahí es donde dice, a ver, vamos a ver qué tal suena, ¿no? Veamos si ese cordón tiene defectos o no tiene defectos. Entonces aquí resulta que esto está titilando, ¿no? Se mueve a penitas, esto se mueve a penitas. Es normal, ¿no? Es decir, que esto esté marcando así, moviéndose, ¿no? Y este acá también esté moviéndose. Es normal eso. ¿Sí? Y el quinto momento, ¿qué va a ser? Cuando apagamos la soldadora, ¿no? Vamos a borrarle aquí. Borremos esto. Entonces, el quinto momento, ¿cuál ha sido? Cuando ya apagamos la soldadora, ¿no? Es decir, volvemos a off. ¿Qué sucederá con el amperímetro? Pues cae a 0. ¿Qué sucederá con el voltímetro? Nuevamente cae a 0 y nos vamos. Este icono de acá corresponde a este cuarto momento. Bueno, hasta aquí creo que no hay problema, ¿no? Sí. Vamos a este cuarto momento de acá. ¿Qué resulta? Aquí, ¿cuánto seleccionó el soldador? Dice 100 amperios. Pongamos que 100 amperios sea aquí. Vamos a ponerle aquí. Aquí son 100 amperios. Recuerden que el eje X era el amperaje, ¿no? ¿Sí? Aquí está 100 amperios. ¿No? A ver, para que nos entendamos. Todo lo que está aquí le vamos a hacer ahora acá. ¿Estamos? Vamos al primer momento, para ir en orden, ¿no? Vamos por acá. Ya, esto es lo que hace el soldador. Dice, tengo tal electrodo, pongo 100 amperios y punto. No, a mí no me interesa lo que pase con el voltaje y el amperaje, no me interesa. Pero aquí vamos a ver qué es lo que hace que se generen efectos, ¿no? Vamos al primer momento. Todo está en 0. Amperímetro, el amperaje X está en 0 y el voltímetro B acá en este eje está en 0. Todo está en 0. Listo ese primer momento. Vamos a borrarlo aquí. Ya. Si pueden anotar ustedes allá, mejor. Listo el primer momento. Vamos al segundo. ¿Qué dijimos cuando prendemos la máquina? Le ponemos en on. ¡Tac! Suena, ¿no? Empieza ahí. A sonar la máquina. ¿Qué sucede aquí? El amperímetro, ¿qué resulta que está? En 0, sigue aquí en 0. Nótenle acá, ¿qué pasó con el voltímetro? Sube a 75. Aquí ha subido a 75 voltios. Listo este segundo momento. Eso pasa aquí, solo en las líneas. ¿Sí? Voy a borrar el segundo para que no se nos acumule acá. ¿Ya? Esto sucede siempre que vamos a soldar, ¿verdad? Esto sucede, pero inmediato, ¿no? Esto es al segundo, digamos, ¿no? ¿Sí? Vamos acá. Vamos al tercer momento. ¿Qué sucede aquí? El rato de chocar, el rato de cebar el electrodo, solo el instante raspado, el raspado.
¿Qué sucede aquí? Me dice que el amperaje se dispara, ¿no? Se va al máximo. Vamos a decir que aquí ha sido los 200 amperios. Vamos a suponer. Lo que estaba en 0 se va a 200. Sí. ¿Qué pasa con el voltaje? Vea. Lo que estaba en 75, ¿cuánto caerá? 0. Todo sucede en estas líneas hasta aquí. Hasta aquí sucede todo en las líneas. No. Verticales y horizontales. Ponemos este tercer momento. Ya está. ¿Cuál está? El cuarto. Aquí, soldador, le quiero ver. ¿No? Aquí es lo que nos sucede cuando soldamos. ¿Por qué se huequea la placa? ¿Por qué se metió escoria? ¿No? ¿Por qué aparecen fisuras? ¿Por qué aparecen poros? No, justamente es cuando estamos soldando. No, justamente es cuando llevamos el electrodo. Ahí se mide la habilidad del soldador. ¿No? Vamos a graficar este cuarto momento. Resulta que ¿cuánto puso usted para soldar? 100 amperios. Mire, aquí están los 100 amperios. ¿Verdad? Aquí seleccionó usted. Y la máquina, ¿cuánto me marca en voltaje? Le dice que me marca 25. Vamos a suponer que 25 es acá. 25 voltios. Ya. Esto sí ya es dinámico, ¿no? Entonces, vamos a unir esto de aquí, el eje X con el eje Y. Vamos a unirle acá, ¿sí? Esto es necesario hacerle aquí manual. Y aquí tenemos el punto de soldeo, vamos a decir, ¿no? Donde todo está dinámico, el voltaje y el amperaje está marcando el amperímetro y el voltímetro. Acá en la punta del electrodo, ¿qué sucede? Aquí está la punta del electrodo revestido. ¿Y cuál es la altura de arco? Esta es la altura de arco, mire. Desde la punta del electrodo a la pieza. Aquí está la pieza, aquí está la punta del electrodo. Esta es la altura de arco. Mire. Ya está. Este es un buen soldador. Suelda, pone los 50 amperios y suelda, le hace un cordón muy bonito aquí, sin defectos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ha puesto una altura de arco normal. Arco normal le vamos a llamar a eso. Buen soldador. Pero ahora va a suceder dos cosas. Que le baja el arco o le sube la altura de arco. Vamos a ver qué sucede. Estamos en el cuarto momento, que es el de soldeo, ¿no? Sí. Ya está claro esto. ¿Sí? Esta es la zona enérgica, ¿no? Ya, no nos interesa eso. Nos interesa acá el plano cartesiano. Ahora, vamos de la altura normal. ¿Cuánto suelda usted, señor soldador? Dice altura. Dice, yo pongo unos 2 milímetros. Vamos a suponer que esta altura son 2 milímetros. Esta es la altura H. Ya. Buen soldador, 2 milímetros. Y le mantiene ahí, ¿no? Pero resulta que está nervioso, está tenso, de pronto está enojado, ¿no? Que no es bueno. Y ese arco empieza a subir y bajar como que fuese un serrucho. Vamos a lo que cuando baja. ¿Qué pasa cuando nosotros de esta altura reducimos? Cuando si le pegamos, que si hay pasta y que se suelda también pegado el electrodo. ¿Qué pasa cuando nosotros le bajamos la altura de arco? Vamos a ver qué sucede. Aquí resulta que, ¿sí? El amperaje baja. Vamos a ver. De lo que tenía 100, baja. Vamos a poner que baja a unos 95 amperios. ¿Qué sucede con el voltaje? Aumenta. Perdón, estamos al revés. Perdón. Vamos a este momento. Vamos a pegarle el electrodo. Es decir, de la altura normal le vamos a casi pegar. ¿Qué pasa con el amperaje? Aumenta. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a ponerle 105 amperios. Aumenta el amperaje cuando usted le pega el electrodo. ¿Qué sucede con el voltaje? Baja en cambio. De lo que tenía 25,
más o menos me baja unos, pongámosle por acá, unos 20 voltios. Vamos a unir esto nuevamente, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Ya está aquí. Aquí es el punto de encuentro. Vamos a graficar acá la placa. Y aquí está el electrodo. ¿Qué dijimos? Aquí este electrodo está casi pegado. Este es un arco corto. ¿Sí? De lo que estaba arco normal, este es un arco corto. ¿Cuál es el arco corto? Este, miren, vean. ¿Sí? Bien pegado casi, ¿no? Vean. Sí se suelda, ¿no? Sí se suelda así, arco cero, digamos, ¿no? Altura cero, sí. Pases de raíz, por ejemplo, en tubería. Permite soldar con arco sumamente corto, electrodo 70-18, electrodo 60-13, ¿no? 60-10. Con el 60 es un poquito problemático, ¿no? Si soldamos con esta altura de arco corto, vean, de lo que estaba esta altura, baja acá, arco corto, H, se hace esto. Esto sucede si pusiéramos a medirnos acá. Si pegamos el electrodo, aumenta el amperaje y baja el voltaje. Esto sucede, es comprobado. Ahora, vámonos al contrario. Resulta que aumento más la altura de arco, vean. ¿Se trabaja con una altura de arco alto? Claro. ¿Cuál? Pase caliente, ¿no? Es soldadores que se hay calificados. Entonces, dice, para pase caliente me toca aumentar el amperaje y ¿qué más? Subir la altura de arco y dar el pase caliente. Le doy un tratamiento térmico a la junta. El pase caliente me sirve para dar un tratamiento térmico, ¿no? De revenido. Ahí se homologa el grano, la zona afectada térmicamente, en fin, esto es un poco de metalurgia, ¿no? Sí. Ahora, vámonos acá, que nos interesa. Cuando tenemos arco alto, ¿qué sucede? El amperaje baja. Vamos a trazarle por acá. El amperaje baja y el voltaje sube. Vamos a ponerle que subió a unos 30 voltios. Y le trazamos de forma horizontal. Listo. Ya, aquí se encuentra. Este es el punto de unión. Esta es la plaquita. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a graficar el arco alto. Vamos a exagerar un poquito. Pongamos que el electrodo está aquí. Y miren esta altura de arco alto, ¿no? Miren, qué alto. Hasta unos 2 centímetros. Sí, puede soldar. Miren, esta altura se creció. ¿Sí le ven? Entonces tenemos una altura de arco alto. AA, pongámosle aquí. Arco alto, arco normal y arco corto. Aquí, entonces, ¿qué sucede? Se utilizan las 3 alturas de arco, claro. Cuando nosotros vamos a hacer un cordón soldadura. Cuando usted coge el electrodo para cebar el arco, choca primero, mire, que le pone lo más corto posible. Luego, ¿qué le hacemos? Le levantamos, regresamos donde queremos empezar con arco alto para que se caliente la piecita. Luego ponemos arco normal y con ese arco normal seguimos haciendo el cordón. ¿Y qué pasa al final? Para rematar, ¿qué hacemos? De lo que teníamos arco normal, le bajamos el arco para que no nos quede una concavidad, sino una convexidad, ¿no? Entonces, que se utilizan las 3 alturas de arco siempre, ¿no? Sí, siempre se utilizan, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no las utilizamos bien y ahí vienen los defectos. Pongamos para empalmar, ¿no? Utiliza solo arco alto, poros, escoria. Y después de eso le aparece en una radiografía de pronto, ¿no? Sí, en ensayos, ¿no? A lo que se dedica el inspector soldador. Ahora, volvamos acá. Entonces, centren su vista acá. Estábamos en el cuarto momento. Ahora, si unimos estos puntos de encuentro, de arco corto, arco normal y arco alto, vamos a unirlos, ¿no? ¿Sí? Aquí, así y así. Se nos ha descrito una curva. Miren, aquí está esta curva. Esta curva es de caída, ¿sí? O descendente. Solo para un amperaje. Miren que en un gráfico puede ser muchas curvas.
Con cada amperaje hay una curva, una familia de curvas, ¿no? Entonces, esta curvita, ¿qué es lo que he descrito? Esto de acá. Esto es lo que viene en los datos técnicos, ¿no? La característica voltio-amperio. ¿Y qué me dice esta característica? Esta misma característica voltio-amperio de caída, si le ven el dibujo así, ¿no? Ese icono, ¿qué significa en resumen todo esto? ¿No? Que ante variación de altura de arco, pequeño, normal, alto, ¿qué sucede? Hay una mínima variación de amperaje, pero una gran variación de voltaje. Mire. Eso me quiere decir el gráfico de la característica voltio-amperio. ¿Qué he demostrado aquí, no? Que hay mínima variación de amperaje, ¿no? Sí, vean, viene de 95 amperios a 105, que es mínimo, pero hay una gran variación de voltaje. ¿Sí? Aquí está. Esta curva característica, ¿dónde la tenemos? ¿En qué procesos de soldadura? En el proceso SMAU, que estamos viendo ahorita, y en el proceso GTAO, es decir, lo que le llamamos soldadura TIG. ¿Sí? Es por eso que estas máquinas, como tienen la misma curva característica, las podemos, ¿qué? En dos procesos de soldadura usar. ¿Cuáles procesos? Soldadura eléctrica y soldadura TIG. ¿No? Estas maquinitas que vemos son máquinas DC, de corriente continua. Vienen con doble proceso, eléctrica y TIG le llaman los maestros, ¿no? Y ahí tenemos estas máquinas económicas, ¿no? Una de esas no pasa de 230 por ahí, ¿no? Son máquinas de corriente continua. Presentan muchas ventajas estas máquinas de corriente continua. Miren, la primera son livianitas, ¿no? Sí, ya vamos a hablar un poquito más de esto. Sí, entonces hemos cumplido con el cuarto momento. Oremos. Soldó, buen soldador, ¿no? Él sabe cuándo utilizar las tres alturas de arco. Ese es un experto, digamos, ¿no? Sí, sabe qué pasa cuando usa pase caliente, qué altura es el pase de raíz y qué altura utilicen los pases de relleno. ¿Ve? Este maestro sabe usar la altura de arco, buen soldador, porque sabe qué sucede. ¿Qué pasa cuando usted usa arco corto? Pases de raíz, ¿no? En tubería, pases de raíz en estructuras metálicas, ¿no? Pase caliente, arco alto, ya sea en estructuras o en tubería. Y arco normal, pases de relleno y capa. Mire, aquí están las tres alturas de arco, ¿no? Entonces, si usa al revés las alturas, ¿no? ¿Qué tal dar un pase caliente con arco corto? No sirve eso. Sí, no va. Esa estructura apenas hay un ensayo de doblez de plegado de raíz o de cara, va a romperse. ¿Pero cómo? Lo que pasa es que no sabe qué sucede al poner un arco alto, ¿no? Le da un tratamiento térmico. Es decir, cuando tenemos un arco alto, aumenta la temperatura aquí. ¿Sí? ¿Por qué aumenta la temperatura? Sí, porque aquí hay más paso aquí se cumple la ley de Ohm, vean. Regresamos a la ley de Ohm. Aquí está la resistencia. Esta es la resistencia a la altura de arco, resistencia, resistencia. Mientras más alta sea, más separado esté la punta del electrodo a la placa, más resistencia y el paso de los electrones. Y cuando tiene más resistencia, se genera más calor, ¿no? Y va a haber hueco posiblemente. ¿Qué tal dar un pase de raíz con arco alto? Quemón, ¿no? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Ya mañana que hacemos la parte práctica, ya van a ver esto un poco, ¿no? Sí, les vamos a demostrar en un pedacito nomás para que vean cómo se utiliza, ¿no? Las alturas de arco. Sí, ahí vamos a verificar todo esto. Y listo.
Y el quinto momento, el maestro ya soldó. ¿Qué pasa? 0. Se acabó todo. Esto desaparece, ¿no? Desaparece de acá y regresamos a lo que empezamos. 0 aquí, polito 0, como decimos, y listo, ¿no? Hemos regresado a O. Eso es lo que me indica este icono, por favor. Si usted ve una máquina, ese icono, ¿qué me indica? La característica volt-ampere. De pronto usted, soldador, no me interesa mucho, dice, no, pero ya tengo conocimiento, vea, qué ha pasado con la altura de arco, ¿no? ¿Qué pasa en su uso arco alto? Aumenta el voltaje, pero baja el amperaje, ¿no? Huecos, más temperatura, ¿no? Sí, me dice, usa polaridad positiva o inversa, ¿no? Ya mañana vamos topando esos temitas, vean, no se lo pierdan, ¿no? Vamos a la diapositiva, entonces vamos a regresar allá y vamos a la diapositiva, ¿no? El café. Vámonos a la diapositiva, por favor. Tenemos 10 temitas, los vamos a ir desarrollando tranquilamente. Aprenda, ¿no? Como usted tiene grabación, si de pronto lo repite, no hay problema. Estábamos aquí, vamos a coger la tablet. Hemos, vea, de esta tarjetita técnica ya hemos desarrollado el primer icono, ¿no? El primer gráfico que es de este, ¿no? Vamos a coger aquí esto. ¿Qué significaba? Vean la característica volt-ampere. Como les dije, hay máquinas que vienen con este icono y máquinas que no, pero ahora no. Qué bueno ahorita que sepa. ¿Qué más me dice la tarjetita? Para seleccionar una máquina, ¿qué tenemos que ver? El amperaje máximo. ¿Va donde esté el amperaje máximo? Le busco aquí, vea. Me dice, el amperaje máximo es 175 amperios. Vamos a coger otro color. Aquí está, el máximo amperaje de esta maquinita resulta que ha sido 175 amperios. Y el mínimo también me está diciendo, ¿cuál es? 20 amperios, mira. Facilito. Esta maquinita es un poco antigua, ¿no? Esta tiene solo para electrodos revestidos. Pero ahora ya la tecnología, ¿no? En lo que son soldadoras, ahora ya no solamente interviene la electricidad, ahora ya las máquinas interviene también la electrónica, ¿no? Sí, entonces hay máquinas que vienen con tarjeta electrónica y hace posible de que se fabrique estas máquinas que son muy eficientes, ¿no? Y no necesitamos un volumen grande, ¿no? Como las antiguas, ¿no? Ahora son unas maquinitas pequeñas, usted puede trabajar día y noche, esa máquina no descansa, ¿no? Entonces, vemos el amperaje mínimo y el máximo. ¿Cuál es el voltaje que se registra cuando ponemos el amperaje mínimo? ¿Cuánto me dice? Miren, 21 voltios. Y el máximo cuando yo trabajo con 175, ¿cuánto es? 27 voltios. Listo hasta ahí, ¿no? Vamos a buscar el OCB. ¿Se acuerdan que era esto el segundo momento? Cuando le pongo en ON, que me marcaba un voltaje. Vamos a ver cómo está aquí el OCB. Este es el OCB, U0. ¿Sí? Recuerden, esto es el voltaje en vacío, también se llama, ¿no? Open Circuit Voltage, UOCB. ¿Cuánto es en esta maquinita? Vea, bajito, 56. Yo no voy a poder soldar con 70-18. No voy a poder poner uno de aluminio. No voy a poder poner uno de recargue duro. No voy a poder. ¿Por qué? No es que la máquina es mala. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Dice, el OCB U0 es muy bajo. ¿Cuántos voltios tiene? 56. Fijarás eso cuando usted adquiere una máquina, ¿no? Tiene que haber un OCB. Ahora la mayoría de máquinas vienen con un OCB de 75 mínimo. De 75 a 78 voltios. Ya no fabrican con OCBs bajos.
esto ha hecho bueno, o digamos que vengan así las máquinas, gracias a que ya hay esa apertura de mercado, ¿no? Antes era difícil porque encontrábamos solo 3, 4 marcas en nuestro país y no encontraba más y eran sumamente caras, ¿no? Ahora hay otras marcas muy eficientes y que nos brindan muy buenas prestaciones, ¿no? Sí, pero estamos aquí, cogimos este modelo de una maquinita antigua, una viejita, vea la diferencia de estas antiguas con las nuevas, ¿no? ¿Qué me dice aquí este OCB? Muy bajo, no sirve, ¿no? ¿Qué me dice más aquí este icono? Vamos a ponerle de otro color. Este icono de aquí significa que son máquinas DC, de corriente continua. ¿Sí? Son maquinitas de corriente continua. Aquí no se olviden, aquí le vamos a dejar este temita de clase. Voy a explicarles la diferencia de una máquina de corriente alterna con una de continua. No se olviden, vamos a desarrollar asimismo este icono de aquí. Ese icono me dice que la máquina es DC, de corriente continua. Y el día de mañana voy a marcarle con verde, ¿sí? Aquí con verde, no sé si se ve el verde, vea, pulso de soldador, vea, ¿no? Acá, ¿sí? Eso le vamos a desarrollar mañana, ¿sí? Ahorita me voy a centrar a esto de aquí, a este grafiquito, ¿no? ¿Sí? A lo que me dice máquina de corriente continua. Y vamos nuevamente al pizarrón, por favor. Le pedimos a nuestro querido camarógrafo que nos ayude con el pizarrón. No es necesario esto, ¿no? Recuerden, aquí, vamos a empezar de aquí. Enfocamos acá, por favor, a la maquinita. Esta es una maquinita DC. ¿Por qué me doy cuenta que es de corriente continua o DC? ¿Por qué? Pues porque tiene los polos, tiene el polo positivo y acá está el polo negativo. Esto me dice que es DC, ¿no? Una máquina de corriente continua. ¿Dónde más me dice que es DC? Por aquí hay un mundo de indicaciones, ¿no? Sí. Entonces, miren, sí. Tenemos acá en la tarjetita, ¿no? Y aquí también tenemos el icono, miren, aquí está este. Sí, el que vamos a explicar, que me dice corriente continua, miren. Cuando tiene polos, esta máquina es DC. ¿Por qué? Porque tiene polaridad. Ahora, ¿qué pasa con esta polaridad? Puedo ponerle en el menos del poste electrodos o le puedo poner en el más. Vamos a desarrollarle en el pizarrón para que comprendamos un poquito. Me acompaña, señor camarógrafo. Ya, estamos por acá. Muy bien. Vamos a ver. Máquinas de corriente alterna, esas antigüitas, ¿se acuerdan? ¿No? Las famosas Lincoln que nos familiarizábamos bastante, que distribuía Agra, en fin. Sí, ya no se encuentra, ¿no? Sí. Entonces teníamos, ¿cuántos tipos de máquinas hay para soldar? Tenemos las máquinas AC, de corriente alterna, alter current, ¿no? Tenemos máquinas DC, direct current, corriente directa. DC. Estas nomás se va a encontrar usted ahora. Ya estas es infructuoso comprarse, ¿no? Porque estas antiguitas hace que había, ¿sí? Una que pesadas. Eran electromecánicas, ¿no? Con núcleos sumamente grandes, pesadas, ¿no? Consumían bastante energía eléctrica, muchas chispas generaban los electrodos, no podía soldar con todo electrodo revestido, se apagaba el arco, tenía que reencender el electrodo, ¿no? ¿Qué más? Y una serie de inconvenientes. No, por eso es que estas, vean, la tecnología ha hecho que ya estas no les fabriquen. Me refiero para soldadora eléctrica nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles que más vienen? Máquinas DC.
¿sí? De corriente continua. Entonces voy a graficar aquí una maquinita DC. Estamos acá. ¿Y qué decíamos? Que tienen polos, ¿sí? Tienen polaridad, como una batería. Es una batería de corriente continua. La computadora ahorita está utilizando corriente continua, ¿no? Ingresa corriente alterna, ¿sí? Ahí tenemos ese transformador y brinda corriente continua, ¿no? Hay polaridad ahí, ¿sí? Entonces, soldadura también sucede esto. Ahora, ¿qué pasa si le pongo el porte electrodos en el signo menos y el cable de masa? Por favor, no dirán tierra, sino tienen que decir masa. Le pongo en el signo más. ¿Cuándo hago esto? ¿Sí? ¿Y cuándo hago esto? ¿No? Por ejemplo, cuando uso pases de raíz en tubería con 60-10. Cuando quiero cortar, ¿no? O veo el catálogo que me recomiende si pongo polaridad negativa o positiva. Pocas veces se trabaja con el electrodo al polo negativo. El soldador dice ponle al menos y punto. Pero cuando está en el signo menos, significa que la máquina está en polaridad directa, por favor. Está en polaridad directa o negativa. Vamos a ponerle negativa ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? No, ya mañana le van a escuchar. ¿Sí? El sonido es constante, ¿no? Suena. Es un sonido un poco agudo. Ahora, ¿cómo se hace el cordón de soldadura? Se hace en forma de cono de lado. Se hace así, digamos. Exageremos un poquito. Así se hace el cordón. Angosto y penetrante. ¿Sí? Es más ruidoso. Se utiliza donde pases de raíz para cortar, ¿no? ¿Sí? Entonces el método arcaico que se llama, pues se usa con aire comprimido y arco voltaico, se pone a la negativa y corta los espesores grandes, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está en polaridad directa. ¿Cuál se calienta más? La placa. Aquí se va a calentar más la placa. Se calienta más la placa. Si es material delgado, hueco. Ahora, vamos acá. ¿Qué pasa si el porte electrodos ahora le pongo en el signo menos? Puse en el menos y ahora el cable de masa, perdón, estamos al revés. ¿Qué pasa si el porte electrodos ahora le pongo en el signo más y el cable de masa le pongo en el signo menos? No, me olvido de la de acá, ya para no confundir. Aquí significa que la máquina está en polaridad inversa. Recuerde, si le pongo el porte electrodos al signo más y la más en el signo menos, significa que la máquina está en polaridad inversa o también positiva. El soldador, ¿qué le dice? Ponle al positivo y punto. Yo sé por qué pongo ahí, ¿no? ¿Cuándo se utiliza esta polaridad positiva? ¿Qué características tiene? El cordón se hace más ancho, así. Miren, así. Se hace en forma de almendra. Más se calienta que el electrodo. El electrodo puede lograrse calentar hasta unos 500 grados centígrados más. Por eso se derrite más rápido, ¿no? Sí. Esto se utiliza, por ejemplo, pase caliente, pases de relleno y pases de capa. ¿Sí? Estamos en tubería, por ejemplo, ¿no? En tubería ya se va a promocionar el curso de tubería, también estés en pendientes, entonces ahí van a ver que preparamos pases de raíz, damos polaridad directa, es decir, al menos, luego pase caliente, todos los demás al positiva o inversa, ¿no? Pase caliente, pases de relleno y pases de capa, ¿sí? Entonces, esto pasa cuando movemos la polaridad. El sonido es otro, ¿no? Y más se va a calentar el electrodo, al contrario de la polaridad directa que les expliqué anteriormente, ¿no? Y en corriente alterna dirán ustedes ¿qué? Aquí se calientan iguales los dos. ¿Estamos?
pero estas maquinitas para soldador eléctrico ya no se recomienda usarlo. Ahora se utiliza esta tecnología inverter o inversores, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí ha intervenido la electrónica, ¿no? Ventajas, livianas, consume menos energía eléctrica, sueldo cualquier tipo de electrodo, cualquier posición de soldadura, ¿no? El arco no se me apaga, ¿sí? El cordón tiene buenas características. Puedo encender y reencender tranquilamente. Vean, puedo variar la temperatura del arco, puedo variar la polaridad, ¿no? ¿Sí? Y hay muchas ventajas más, ¿no? Incluso económicas, ¿sí? Entonces, encuentre esas máquinas y ya es importante que sepa para qué me sirve la polaridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejarle la parte teórica. Todo esto está en un folleto que les vamos a pasar después para que ustedes lean y den la pruebita. Y mañana también es parte práctica, ¿no? Si ya nos falta poquito de la teoría y solamente parte práctica. Ahorita, como les ofrecimos, vamos a pasar a la ronda de preguntas para que usted tranquilamente pueda preguntarnos cualquier cosa con confianza. Somos un grupo de amigos, ¿sí? No escatimamos aquí nada, no estamos para guardarnos nada, ni ningún truco secreto. Somos una empresa de fomento, ¿sí? Que queremos que el soldador tenga confianza, ¿no? Que dé pasos firmes desde el inicio y pueda un rato calificarse, ¿no? Como soldador. Ese es nuestro propósito, nuestro objetivo. No es simplemente sentarnos, pasarles las diapositivas y una cátedra interminable de palabras, ¿no? Sí, queremos hacerlo práctico y esto lo hacemos más práctico cuando usted nos pregunta, no solamente en la clase, sino algún rato esperamos servirles nosotros con el auspiciante que es Soldadoras Amato. Estamos para servirles las 24/7, digamos, ¿no? Sí. Entonces, por favor, pueden preguntar cualquier cosita con confianza y vamos a proceder a responder. Vamos a la parte ejecutiva por acá. Tengo una inquietud, quisiera hacerle una pregunta. Ya, con mucho gusto. Ya, como usted manifestaba... Me espera un segundito que le vamos a activar el micrófono que no escuchamos nomás. Un segundito. No se coge acá. Ya, ahora sí, por favor, un gusto. Pregúntelo más lo que usted desee. Ya, es que tengo una inquietud. Como usted manifestaba, la polaridad directa era el portaelectrodo al positivo y la masa al negativo, ¿verdad? Al contrario, la polaridad directa es el postelectrodos al signo menos y la masa, lógico, ¿no? Está en el signo más. Esa es la directa o negativa. ¿Cuándo se utiliza? Cuando, por ejemplo, en tubería, ¿no? Utiliza el electrodo 6010, le dice pase de raíz, utilice la directa, o en un PQR que le ponen para que usted dé una prueba. Entonces, en el PQR le dice el inspector soldadura, pase de raíz, aquí damos con progresión descendente y polaridad directa. Es decir, usted debe saber que polaridad directa significa que los electrodos le pone el signo menos. ¿Qué características hay estas? El arco es constante, la placa se calienta más, por eso es que para la raíz usamos un amperaje bajo, nomás unos 75, 80, ¿no? Sí, entonces esa es la característica de la polaridad directa. El poste electrodos va a estar en el signo menos, ¿no? Sí. ¿Sí me comprendió? Sí, sí, sí lo entendí. Lo que pasa es que en algunos casos he escuchado a personas, de hecho lo he soldado, el 6013, y he tenido que colocar la máquina así, el electrodo al polo negativo. No les recomiendo ahí porque esas máquinas, usted ve un catálogo, le dice el electrodo rutílico es 6013, Sí, le dice utilícele en el signo, le viene el catálogo, le viene DC,
PI significa corriente directa, polaridad inversa, es decir, póngale al signo positivo. Le ponen ahí entre paréntesis incluso el signo positivo. ¿Qué pasa si le pone al negativo? Claro que suelda, ¿no? Sí, pero digamos, va a generarse unas chispas. De pronto esas chispas va a hacer que el cordón no presente esa lisura que necesitamos con el 6013, que es de un electrodo que le llamamos de acabado, ¿no? Entonces puede salir, o hará el ensayo, ¿no? Póngale en la positiva y en la negativa. Va a ver que el ruido, las chispas se generan más, ¿no? Entonces le recomiendan ese tipo de revestimiento rutílico, polaridad inversa, es decir, al positivo. ¿Sí? Ah, sí, sí, esa era la inquietud que tenía porque yo he escuchado eso. Entonces, ahora que usted nombraba los tipos de polaridad inversa y directa, eso me generó una duda. Ya, recuerde, pasa solo en máquinas DC, es decir, máquinas de corriente continua, ¿no? Si usted tiene una máquina que dice AC, significa que es máquina de corriente alterna. Ahí no pasa nada, donde le ponga el poste electrodos, es más, usted ha de fijarse que no podemos cambiar, ¿no? Eso viene de los cables fijos. Y claro, ya viene ahí, donde lo ponga tengo que soldar, claro. Exacto, ¿no? Pero en estas de continua DC puede hacer eso, ¿no? Generar más calor en el electrodo o más calor en la placa. Ah, ¿sí? Ya. Variando la polaridad, mire. ¿no? Pero eso siempre y cuando la máquina diga AC/DC. No, solo DC. Solo DC. Solo DC. Sí había esas maquinitas Lincoln, ¿se acuerda que decía AC/DC? Sí, no, AC/DC. Ya se movía, ¿no? Todo eso, pero ya no existen esas máquinas, ¿no? Hay como reliquia nomás por ahí. Esas ya son mucho consumo de energía, a veces cuando soldaba bajaban los focos, ¿no? En cambio, estas, miren que cuando soldamos ya no sucede nada con la intensidad que se necesita para los otros objetos. Sí. ¿Alguien otra preguntita? Hola, yo tengo una pregunta para usted también. Ya. En eso de que dijo de cuando es de soldar en etapa 4, que ya soldamos eso, ¿por qué el voltaje en vez de subir baja? O sea, ¿significa de que es menos consumo de energía o es normal? Cuando nosotros, por ejemplo, cordoneamos, es decir, hacemos un cordoncito de soldadura, recuerde que, a ver, ¿cuándo consumirá más? Es buena la pregunta, ¿verdad? Es buena la pregunta. ¿Qué pasa si nosotros por decir, le cogemos el electrodo y le pegamos? Sí. Aquí hay un arco prácticamente sumamente corto, digamos. ¿No? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aumenta el amperaje. Va a haber bastante circulación de electrones por ahí, ¿no? ¿Y qué le cobra a la empresa eléctrica? El consumo, ¿no? El consumo que se saca, digamos, multiplicando, digamos, el voltaje con el amperaje, eso es el consumo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero, ¿qué sucede si ahora ese arco usted le levanta? ¿No? ¿Qué va a pasar? Baja un poquito el amperaje, pero no mucho, ¿no? No va a pretender usted decir, para que haya menos consumo eléctrico le va a dar todo con arco alto. No, va a huequear las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, no va a haber una gran diferencia en el consumo, ¿no? Pero sí va a haber diferencia en el consumo cuando usted le choque el electrodo y le deja pegar, ¿no? Ahí sí va a marcar el medidor más, digamos, o notarale. Chóquele el electrodo y vaya a fijarse en el medidor, va a pensar que marca bastante. Pero si el rato que usted le levanta a una altura normal, sí, ahí se estabiliza y eso es lo que se requiere en soldadura, ¿no? Que llegue a formarse el arco voltaico, porque si usted le choca el electrodo ya es digamos, no suelda, pues no es imposible soldar, ¿no? Ahí está haciendo un cortocircuito nomás, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, ¿qué sucede cuando hay un arco normal? ¿No? ¿Qué pasa? Usted trabaja con el amperaje que seleccionó. Por ejemplo, 100 amperios y va a ver que se mantiene ahí, ¿no? En los 100. ¿Qué sucede con el voltaje? Que el voltaje se mantiene unos 25 voltios, por decir. Ahora, ¿qué sucede si usted le alza el arco? ¿No?
ahí va a ver que el anclaje baja, ¿no? Y la forma del cordón va a cambiar, ¿no? Ya se genera, por ejemplo, ya más chispas, ¿no? Sí, ya se hace el cordón, se desiguala, ya puede quedarse adentro la escoria, en fin, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta, que qué sucede con la altura de arco, ¿no? Arco normal, arco corto y arco alto, no pegado. ¿Qué pasa cuando se pega? Hay que quebrar nomás, ¿no? No, nadie suelda con un arco, un electrodo pegado, ¿no es cierto? Se rompe hasta el revestimiento, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún compañero? Pregunten nomás con confianza. Esto también está en un folletito que les vamos a pasar, son 10 hojitas, de ahí van a generarse las preguntas. Va a ser entretenido todo esto para que ustedes les puedan dar la prueba y felizmente aprobar esto, ¿no? Ustedes Claro. lo pueden hacer práctico, ¿no? Sí. Pero ¿Alguna otra aquí, pregunta? sí, aquí en la mayoría, por aquí en esta zona, más se utiliza la 60-13 y rara es la persona que utiliza una 70-18, ya es como Pachasí, creo. Ah, ya. Vea, les recomiendo que, por ejemplo, según el trabajo, ¿no? Pongamos cerrajería. En cerrajería, ¿qué nos topamos? A lo mucho con un espesor de unos 3 milímetros, ¿no? La- O unos varillitas. Las varillas se sueldan con puntos. Aquí me conviene utilizar electrodo, por ejemplo, celulósico, 60-11. Cuando usted vaya a soldar, de 1/8, diámetro 1/8, cuando dice, voy a hacer una protección de una ventana y son varillas gruesas, sube el amperaje unos 110 o 100 y hace puntos de soldadura bien hechitos, ¿no? la- Pero dice, a ver, voy a soldar una puerta, el marco. Les recomiendo 60-11, el diámetro 332, el más delgadito. ¿Ese qué significa? Va a usar menos amperaje, ¿no? Usted tiene que tener una referencia que por cada milímetro de espesor del núcleo, de la varilla, ¿sí? Más o menos son unos, máximo unos 30 amperios por cada milímetro, ¿no? Entonces a eso les recomiendo, hay 60-11, ¿no? ¿Por qué? Ahí vamos a pulir y pintar, ¿no? Y es un arte eso, ¿no? Es un bonito arte de la metalmecánica y ¿para qué dejar un refuerzo, hacer 2 cordones, no? Ahí no hay pases de raíz, nada, no. Punteo. Ya mañana vemos cómo soldamos un tubito delgado, qué técnica utilizamos de barrido, para que vean que es facilito soldar espesores delgados y no tenemos problema de huequear, estar con otra varilla rellenando y pasar tiempo, plata y aplicar amoladora, ¿no? Entonces, fácil soldar. Mañana vemos incluso material delgado, qué técnica utilizamos, ¿no? Recomendación 60, pero si usted va a calificarse en estructuras, ¿no? Mañana vamos a hacer un cordoncito ascendente, en un pedacito nomás de junta a tope, en espesor de 9 milímetros, ya es para calificación. Ahí van a ver que utilizamos un electrodo 60-10, ¿no? Y la técnica que veo que me gustaría que le vean, ¿no? Sí, ya. Ahí utilizamos 70-18, por ejemplo, ¿verdad? 80-18 en estructuras, ¿no? Eso ya, pero en cerrajería, a lo mucho, si es un poquito grueso, dice ponga el 60-13 y el 60-11, ¿no? 60-13 es para que ya no amole usted, y el 60-11 es ya para que después amole y pinte, ¿no? 60-13 dice ponle en las varillas, en las verjas, ¿no? ¿Para qué va a estar ahí imposible meter amoladora? Si no hay que nos quede un cordoncito bien presentado. ¿Cuál? El electrodo es 60-13 de 1/8. Suficiente. ¿Alguna otra preguntita? Ya. Entonces, recuerden que pueden invitar a sus amigos, compañeros a unirnos a esta capacitación. Es muy buena, van a aprender, les aseguro que van a aprender, ¿no? La inversión es sumamente baja, entonces pueden invitar para que llamen a Corfopin y podamos mañana hacer un poco más, ¿no? Por mi parte, les agradezco por esta noche y mañana continuamos en esto y les agradezco y les felicito por su
interesa en capacitarse, ¿no? Muchas gracias y hasta mañana.